Ya. Bueno, esta es la unidad 6 o el tema 6. Reproducción o multiplicación bacteriana. Para empezar, tenemos que hablar acerca de lo que es el crecimiento microbiano. Sabemos que conocer o saber lo que es de bacterias es que lleva que se van a reproducir o su crecimiento es de abismal a un aumento de masa. Finalmente, un aumento del número de células. Para que una bacteria se multiplique es necesario que aporte adecuados nutrientes, como habíamos visto en el tema 5, que tiene que tener los donadores de hidrógeno, los aceptores de hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y diversos minerales para crecer. Entonces, ante estos adecuados nutrientes que van a tener las bacterias, van a fortalecer el crecimiento, porque van a abordar las necesidades que tienen y los nutrientes son muy especiales para que estos se puedan reproducir en el medio en el que se encuentran. Los microorganismos captan estos nutrientes mediante diversos mecanismos de transporte a través de lo que es la membrana citoplasmática. Como son seres, en este caso, unicelulares, las bacterias y virus, vamos a ver que la bacteria tiene una reproducción, tiene primero una reproducción asexual. ¿Y cómo será la reproducción asexual? Es simple, es una división o una reproducción asexual simple que es por fisión o división binaria. Esto, al decir, si estamos hablando de una fisión o división binaria, es ese proceso por el cual las bacterias que tenemos de esta bacteria, que es una sola unidad, se va a partir de esta célula, van a generarse otras dos células hijas totalmente iguales, para que tengan lugar y se ha de formar un tabique de división y se ha de duplicar el cromosoma. Aquí podemos ver en esta imagen lo que es la reproducción binaria. Tenemos lo que son los cromosomas, que donde tiene la información genética de esta bacteria, y la bacteria en la pared celular que recubre a lo que es la bacteria tiene una zona de unión. En esa zona de unión se va a replicar el cromosoma que está presente aquí. Entonces se replicará el cromosoma y va a haber dos cromosomas. Esto se va alargando el citoplasma, las paredes del citoplasma, y van a hacer que alarguen las paredes y haya una invaginación. La invaginación es el proceso por el cual las paredes se van en este caso, formar hacia adentro, o se van a como que compactar hacia adentro para hacer este proceso de estrangulamiento celular, que decir. Entonces, las paredes celular harán lo que es el estrangulamiento. Aquí, entonces en acá harán lo que es el estrangulamiento de la célula y va a ser lo que es el proceso de la invaginación. Ahora, se van a formar dos células hijas. Eso nomás es el proceso de división celular que tiene. Pero lo que son las células o las bacterias, en este caso estamos hablando de bacterias, tienen también a su vez una reproducción parasexual. Aquí tenemos el mismo método de reproducción de bacterias por bipartición o división binaria, ¿no? Que la duplicación, hacen formación de nuevos sexos, las dos células hijas, la pared celular y así sucesivamente. Es un ciclo. Y aquí lo mismo. Tenemos igual la división binaria de la Escherichia coli y lo mismo. El proceso de duplicación y fisión binaria. Son imágenes de reproducción o la reproducción binaria.
es que de una sola bacteria se van a producir varias. Lo mismo también, acá tenemos un proceso de división. Ahora, la segundo tipo de reproducción de las bacterias es la reproducción parasexual. La reproducción parasexual o conjugación entre dos células, que es la F positiva y la F negativa. Puede ser las células de Tatum y Lenderberg. En esto de la conjugación, de la reproducción parasexual, vienen a entrar los tres tipos de mutaciones. Decimos por qué son parasexuales, porque como las células bacterianas solo tienen la reproducción asexual, la reproducción parasexual es con los tipos de mutaciones que van a tener las bacterias. La conjugación es uno de ellos. La conjugación, aquí tenemos los tipos de las mutaciones, la conjugación, transformación y transducción son los tipos de reproducciones parasexual que vamos a explicar más adelante. La reproducción parasexual se encarga de fusionar dos tipos de bacterias diferentes. Por ejemplo, si yo tengo esta bacteria, que es del resfriado, y esta otra bacteria de acá es de la Escherichia coli. Entonces, cuando se quiere combinar o conjugar, se van a fusionar y entonces van a compartir el material genético que tienen, ocasionando que estas dos células se lleve información genética de la una y de la otra. Entonces va a ser una célula totalmente diferente. Eso es la reproducción parasexual. La velocidad de la multiplicación de las bacterias. Sabemos que el incremento de una población bacteriana viene definido por el aumento de la masa bacteriana. El aumento de la masa bacteriana o del número de individuos. La velocidad del crecimiento se da de acuerdo al cambio en la masa molecular o el número de las células, experimentando por la unidad de tiempo. A mayor masa celular que haya, el número de células se va a necesitar mayor tipo de nutrientes y también va a ir desarrollándose y va reproduciéndose, como lo comúnmente llamamos la réplica o la reproducción en masa de estas bacterias. El tiempo de generación es el tiempo requerido para que la población se va a duplicar. Durante cada generación se duplican, por tanto, la masa y el número de células. Estos parámetros van a ser variables para los diferentes microorganismos. No todas las bacterias se reproducen de manera, podemos decir, de manera acelerada o en diferentes condiciones. Dependiendo de la bacteria y dependiendo en qué lugar les guste desarrollarse, va a crecer, ¿no? Hay bacterias que crecen y se desarrollan en ambientes que son con un pH elevado, otros con un pH bajo, o con una temperatura alta, otros con temperaturas bajas, o que si está expuesto a temperaturas elevadas puede morir, o si está expuesto a temperaturas bajas se puede mantener. Acá tenemos un ejemplo de bacteria que es la Escherichia coli, que es la bacteria que hemos observado. Esta es otra bacteria, la Clostridium tetani, ya sé, la micobacteria de la tuberculosis. Ahora, la curva de crecimiento o la multiplicación bacteriana. Esta está de acuerdo a 4 fases. La fase A, que es la de latencia o retardo, la fase B, que es el crecimiento logarítmico, la fase C, estacionaria máxima, y la fase D, que es la declinación o muerte. Aquí podemos ver las fases de crecimiento. La de latencia es la exponencial, la estacionaria y la muerte. Y en el tiempo que se van a desarrollar cada una. Aquí también vemos el mismo cuadro exponencial. Estos son datos de una población de una bacteria que se duplica cada 30 minutos.
Entonces, como vemos, se cumplen lo que indicábamos aquí, que la velocidad de reproducción o el tiempo de generación se va a determinar de acuerdo a la bacteria que estemos estudiando, queremos replicar. Si en acá este tipo de bacteria se reproduce cada 30 minutos. Cada 30 minutos. ¿Qué será lo que es la fase de latencia? La fase de latencia es el periodo de adecuación a nuevo medio de cultivo, la acumulación de dióxido de carbono y las enzimas. Es como que el periodo de adaptación en la que la bacteria va a caer en cuenta que está en el ambiente de cultivo y va a decir, bueno, ya estoy como que adecuada para que me pueda reproducir o me pueda duplicar. La fase logarítmica es la velocidad del crecimiento constante. Alcanza su mayor valor y la genética de la bacteria, que es la composición del medio, el pH, la temperatura y otros. Entonces, dependiendo a lo que es, qué tipo de bacteria estemos tratando, cómo está compuesto el medio en el que vamos a poner a la bacteria y el pH y la temperatura, va a darnos como resultado la velocidad de crecimiento. Y la velocidad de crecimiento, como les ponía en este ejemplo de acá, que esta bacteria se reproduce en 30 minutos, cada 30 minutos se duplica. Y la fase estacionaria son la falta de nutrientes, los metabolitos tóxicos acumulados, la modificación del pH, el equilibrio, las bacterias vivas y muertas. Entonces, en esta fase estacionaria ya viene a ser como que la premuerte de la bacteria, porque van a faltar los nutrientes. Al haber mayor proliferación de bacterias, va a faltar el alimento. Los metabolitos tóxicos se van a acumular, entonces ya podemos hablar inclusive de un tipo de fermentación. La modificación del pH también afectará a esta fase estacionaria. El equilibrio de bacterias vivas y muertas va a afectar el cultivo o la reproducción de esta bacteria. Y la fase de muerte son más las bacterias muertas que las bacterias vivas. Y sobreviene la muerte de todas, ¿ya? La fase de muerte, que es el periodo que indicábamos aquí, el periodo de muerte vemos que tiene de la fase exponencial, que es la de la fase logarítmica o exponencial, que es en el que hay un mayor índice elevado de crecimiento. En la estacionaria se va a mantener esa duplicación porque lo que son las bacterias se están reproduciendo, ¿no? Aquí. Y en aquí, a partir de esta fase estacionaria, ya va a haber células vivas, muertas, y entonces va a ir en decline la cantidad de bacterias que van a morir. Eso es la curva de crecimiento o multiplicación de la bacteria. Ahora, las mutaciones bacterianas conocemos tres, que son la transformación, la transducción y la conjugación. La transformación es cuando una bacteria introduce fragmentos de ADN de otra bacteria que se encuentra disperso en el medio donde vive. Entonces va a dar como resultado, acá en la imagen pueden ver, vamos a ver un poquito más que se vea. La transformación, los fragmentos de ADN de la célula donante, aquí es una célula donante, aquí tenemos la célula receptora, captará el ADN de esta célula donante, y en acá dentro de esta célula que ya está infectada por la bacteria, y tiene acá la información bacteriana, o sea, el cromosoma bacteriano. Entonces, se integrará lo que es el fragmento de ADN de esta célula donante, se va a unir a lo que es una recombinación o sobrecruzamiento. ¿Qué quiere decir sobrecruzamiento? Que va a unir su información genética con la información genética de la bacteria. Esta célula ya ha sido invadida por una bacteria, o sea que
Entonces, acá podemos decir que esta célula ha sido transformada. En su exterior podemos decir que es una célula normal, pero en su interior tiene información genética bacteriana. Esto lo va a usar como si fuera un recipiente en el que van a haber un tipo de reproducción, y entonces esta célula que los contenía va a explotar y por ende se va a liberar la bacteria que se ha reproducido dentro de esta célula, porque esta ya sería una célula transformada. Eso es lo que hablamos de transformación. Ahora, la transducción tiene lugar cuando los virus bacterianos, los bacteriófagos, transportan el ADN de una bacteria a otra. Una vez en el interior de la bacteria, el ADN introducido puede recombinar con el cromosoma bacteriano. Acá vamos a ver lo que es la transducción. Veamos. La transducción, acá tenemos el fago o la fagobacteria, tiene una infección lítica. ¿Qué quiere decir? Lisis de la bacteria, liberación de briones y la nueva infección. Acá, como les habíamos dicho, en la transducción cuando un virus bacteriano va a transportar el ADN. Aquí este virus bacteriano está sobre la bacteria. Entonces, este virus bacteriano va a dejar su información genética que se va a combinar y se va a, en este caso, unir a la información genética que tiene la bacteria. Y va a crear una infección. Dentro de esta célula, al crear esa infección, se va a ensamblar un nuevo virus. Un virus que ya esté con información genética de bacteria y la información genética del virus bacteriano. Entonces va a haber una lisis de la bacteria en donde van a liberarse los viriones de la nueva infección. Se van a liberar estos virus bacterianos que tienen una información genética combinada que ha debido a la transducción de que este virus bacteriano dejó su información genética. Va a haber una replicación dentro de la célula se rompe y dejará expensas a lo que es los viriones, ¿no? Ahora, esta bacteria ha sido transducida. ¿Qué quiere decir? Que ha sido formada con partes o cromosomas de un virus bacteriano y de una bacteria. Entonces, acá esta bacteria transducida va a encontrar lo mismo, volver a replicarse y hacer de nuevo una recombinación genética. Eso es la transducción. Y la conjugación es el agente transmisor generalmente. Este agente transmisor transportará los fragmentos de ADN de la última bacteria parasitada, introduciéndolos en la bacteria receptor. Esto es lo que habíamos dicho de la conjugación. Entonces, los tipos de mutaciones de lo que son las bacterias es la unión o los receptores de diferentes tipos de cromosomas de bacterias. En la conjugación les había dicho, les estaba explicando que es un tipo de reproducción parasexual de las bacterias. La conjugación hará lo que es tomará la información genética de una célula receptora, que es la célula receptora F, y tendrá una célula dadora, que esta es la célula que va a donar, la célula que es F positivo. Acá adentro de esta célula tiene cromosoma bacteriano y tiene el factor F. Este factor F, pero en positivo. Acá pueden fijarse que por el pili, que son los pelitos que tiene la pared de la bacteria, va a haber lo que es la reproducción, ¿no? La reproducción asexual. Entonces, al estar en contacto
la célula receptora F negativo con la célula dadora o la célula donante que es F positivo, va a crearse lo que es un puente de conjugación. Este puente de conjugación va a permitir el paso del cromosoma bacteriano o del factor F para que pueda pasarse a lo que es esta célula receptora, porque sabemos que esta célula receptora no tiene un cromosoma bacteriano y tampoco tiene un factor F. Entonces, acá ya vemos que pasó por el file, el puente de conjugación ya se hizo, ya se pasó la información genética y vamos a tener dos células diferentes con información o cromosoma bacteriano en la que cada uno va a tener el factor F. En este caso, esta célula va a tener el F positivo y aquí la célula bacteriana, que era la donante, tendrá F positivo. Eso es acerca de las mutaciones microbiológicas bacterianas. Hasta ahí, dudas, preguntas. Te diste el ojito de hacerlo así aparte bien bonito, ¿no? Grecia, un concepto así claro sobre transformación, aducción y conjugación.